Bodega Palomares patrocina este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en este programa queremos analizar la situación del mercado laboral en la provincia y las perspectivas de futuro en un panorama que sigue marcado indefectiblemente por la pandemia. En marzo, el número de personas desempleadas en León se redujo en 1.016 respecto a febrero, aunque el sector servicios sigue concentrando, como ven, más parados que ningún otro, con 22.865, también es uno de los que más empleo crea junto al de la construcción. Y aunque parece que el mercado de trabajo empieza a revitalizarse en todos los sectores, el dato de parados en León sigue siendo elevado, con un total de 33.657 desempleados. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el de los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo. En León, desde el 1 de febrero al 8 de abril, aquí lo pueden ver, había activos 86, con 240 trabajadores afectados por sectores. También pueden apreciar que el del comercio es el que mantiene, aquí lo ven, activos más expedientes temporales de regulación de empleo, todos ellos por causa de fuerza mayor. Le sigue a corta distancia la hostelería, después a más distancia ya está la industria manufacturera. Con estas cifras sobre la mesa iniciamos enseguida el análisis de los datos con la ayuda de los representantes de los trabajadores y también de los empresarios. No se vayan, volvemos enseguida. Calordón se ha sentado en Castilla y León con el objetivo de prestar ayuda a todas aquellas comunidades de propietarios decididas a cambiar sus viejas calderas de carbón por sistemas ecológicos, respetuosos con el medio ambiente, adaptados a normativas y con más seguridad. La biomasa es la alternativa ideal a este tipo de instalaciones, no solo por sus similitudes en las necesidades técnicas de la sala, sino que también es el sustituto natural del carbón. No notarás diferencia en el poder de su calor. La biomasa es barata, no contamina, de origen nacional, impulsa el empleo en nuestro país y además da seguridad. Calordón es una empresa familiar con más de 80 años de experiencia en el sector de las energías y pioneros en la introducción de sistemas biomásicos para comunidades de vecinos. Con sede central en Madrid, ya está asentada en nuestra provincia, con sucursales en León y Salamanca, ofreciendo múltiples servicios como servicio de 24 horas, venta de combustible gracias a sus fábricas y stock de biomasa, financiación propia para quienes lo necesiten y estabilidad en los precios. Ponte en las mejores manos con Calordón y pásate a la biomasa. Muy buenas noches, retomamos ya con nuestros invitados a la mesa este Analízale, este tiempo para repasar la situación del mercado laboral y todo lo que tiene que ver con este sector y con esta circunstancia en nuestra provincia. Además lo hacemos cuando recientemente hemos conocido unos preocupantes datos del desempleo de la EPA del primer trimestre del año. Los analizaremos con nuestros dos primeros invitados de esta noche, el secretario general provincial del sindicato UGT, Enrique Reguero. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Nos acompaña también por parte de la patronal el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Javier Cepedano. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Decía que conocíamos hace un par de días los datos de la EPA del primer trimestre, 4.100 parados más, 2.400 puestos destruidos en estos 3 meses. Pensábamos que podíamos estar iniciando la senda de la recuperación después de los datos del paro del mes de marzo, que nos arrojaban 1.000 y pico parados menos, pero esta EPA nos devuelve a la realidad, ¿no?, del mercado laboral en la provincia de León. Enrique. Tú lo has dicho, y quedan todos los trabajadores que están sujetos en ERTES, que todavía no figuran en una lista de paro, ¿no? ¿Cómo puede ser que una provincia como la nuestra, que pierde población, una población súper envejecida, con una tasa de natalidad baja, la juventud se marcha y encima aumenta el paro?
pues nada que celebrar. El gobierno de la Junta de Castilla y León, ese modelo de éxito que tanto presumen, pues lo te van a tener que hacer mirar, ¿no? Porque no sé cuál es el modelo de éxito, ya no solamente en la provincia, sino en toda la comunidad, pero León, en la tasa de actividad, somos ahora mismo los segundos por la cola, que ya está Zamora hasta por delante de nosotros, ¿no? La única provincia que está por detrás de nosotros es Orense, ¿no? Bueno, pues esta es la situación y la política de empleo tan maravillosa y todas las inversiones tan maravillosas que están trayendo un futuro a esta provincia, ¿no? Un futuro que no existe, ¿no? Un futuro muy complicado, ¿no? Javier. Sí, yo pues confirmo un poco lo que vosotros diciendo. Es verdad, las cifras del paro no son nada alentadoras. Yo creo que la tasa de actividad, que es muy preocupante, que está por debajo del 50%, yo creo que es muy significativo de la poca actividad y de la poca sentido de la economía que se está desarrollando en la provincia de León. Estamos en un momento muy crítico donde hay que tomar unos caminos determinados, y yo creo que los responsables políticos, todos en general, tienen que saber que hay lugares y hay sitios donde tienen que hacer un esfuerzo mayor. La provincia de León, el tema del Bierzo ha afectado muchísimo, y después la provincia de León es un sector servicios que está también muy dañado. Es un esfuerzo conjunto por parte de las administraciones políticas para que podamos un poco revertir todo esto. Si no, vamos a estar abocados continuamente a estos datos que mensualmente nos van saliendo. ¿Estos datos los podemos achacar única y exclusivamente a la pandemia o no? ¿O no es todo pandemia? Bueno, la crisis que ya venimos arrastrando en nuestra provincia viene antes de la pandemia, ya empezó en el 2008, ¿no? Bueno, y mucho antes del 2008. No se está recuperando, se estaban recuperando otras provincias, pero León no se está recuperando, pues con una pérdida de población, no hay empleo, no hay grandes empresas, estamos abocados a las pymes y al sector servicios, como bien apuntaba Javier, y no hay, el mundo rural está totalmente destrozado, sin servicios, abandonado. Bueno, pues el modelo de éxito en esta provincia no existe, ¿no? La pandemia ha ayudado a caer mucho más, evidentemente, igual que ha caído en el resto de España y si me apuras en el resto del mundo, ¿no? Es algo inevitable para soportar esta crisis económica, ¿no? Es cierto que se han hecho cosas bien, entendemos, y nosotros hemos estado ahí haciendo hincapié con el Gobierno de España para sujetar los ERTEs, prolongarlos por el tiempo que haga falta, ¿no? Para sujetar, si no, estaríamos hablando de un destrozo económico, vamos, increíble, ¿no? O sea, yo por lo menos en mis años nunca he conocido, ¿no? Yo creo que además, fíjate, hay una cosa, mientras los responsables políticos no se comprometan a inyectar determinadas inversiones en la provincia de León, es complicado. La inversión pública es necesaria y básica para el desarrollo de la provincia de León, porque es para que después la inversión privada vaya caminando. Y seguimos careciendo de grandes infraestructuras, ¿no? No tenemos al Bierzo bien comunicado, no tenemos el sistema de digitalización al 100% como tenía que ser, tenemos una provincia muy extensa donde, como tú bien dices, Enrique, el sector agrícola tenía que tener una fortaleza mucho mayor, el sector industrial no acaba de proyectarse, de caminar hacia adelante. Necesitamos esas inversiones públicas, necesitamos el desarrollo de polígonos, necesitamos el desarrollo de las comunicaciones, que son fundamentales, y necesitamos que haya inversiones importantes públicas para que después vaya caminando la inversión privada. Mientras eso no se lleve a cabo, es imposible. Entonces yo creo que, lo que decía antes, hay lugares de la geografía española donde tienen que llevarse planes específicos y especiales de desarrollo, y yo creo que en estos momentos León lo necesita. Estamos hablando de 400 y pico mil habitantes, de una disminución importantísima. Hablando de los 450.000. Hoy he estado en un pleno del Consejo Social de la Universidad de León, una bajada importante va a haber en estos próximos años en cuanto a chavales. No hay gente joven, es decir, la gente joven, hay poca gente joven y además la gente es marcha. Entonces, o hacemos un esfuerzo, y el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, pero principalmente, y el camino hacia adelante, son las administraciones públicas.
Sin ánimo de confrontar, pero los empresarios que están a la altura, o sea, están poniendo todo de su parte para conseguir mejorar la situación del mercado laboral. Javier, por ejemplo. Bueno, yo creo que en principio tratamos de que así se cumpla, y yo creo que sí estamos haciendo los esfuerzos. Lógicamente muchas veces a lo mejor no llegamos hasta donde los sindicatos nos piden, ¿no? Pero tenemos una buena sintonía, yo creo que estamos intentando colaborar, estamos intentando mejorar. Yo creo que el mundo sindical comprende por el momento que está pasando ahora el mundo empresarial. Entonces, es complicado, pero bueno, lo que hacemos es siempre en una colaboración conjunta, pues en tema de convenios, intentar de sacarlos adelante de la mejor forma posible, y sobre todo en esas demandas de carácter provincial, que yo creo que la unión es lo que hace la fuerza para poder sacar los proyectos, las inversiones y todos los compromisos por parte de las administraciones. Nosotros sí, por poner algún pero, ¿no? Las relaciones bilaterales, necesitamos un acuerdo ya con la COE, para firmar el nuevo marco de negociación colectiva, y entendemos que ya a estas alturas ningún convenio ninguna categoría puede estar por debajo de los 1.000 euros, ¿no? Es verdad que también pedimos y reivindicamos al Gobierno de España que hay que hacer una derogación de la reforma laboral. La temporalidad y la parcialidad en los pocos contratos que se hacen, de cada 10 contratos prácticamente son 8 o 9 temporales, no hay contratación indefinida, por lo tanto debemos de derogar la reforma laboral. Se debe caminar hacia un nuevo estatuto de los trabajadores, y además estamos viendo nuevos sectores que están y nuevas formas de trabajo, como es el teletrabajo, como son los riders, que hay que recogerlo, todos esos sectores hay que recogerlos en una ley y reorganizarlos, ¿no? Yo creo que incluso Bruselas nos están pidiendo al Gobierno de España que se hagan estos deberes, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una reorganización del mundo del trabajo, y no podemos estar muy pendientes a la temporalidad y a la excesiva temporalidad, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, yo entiendo que es cierto que hay que mejorar mucho más las relaciones laborales y hay que mejorar mucho más el mercado laboral. Pero yo también le pongo un pero, es decir, la situación económica por la que estamos pasando en estos momentos, la crisis del 2008 que pegó fuerte en el mundo empresarial, que parece ser que se iba recuperado, pero ahora nos ha venido esto, bueno, pues nos lo hace más complicado el poder establecer unos criterios como los que en estos momentos comenta Enrique. Yo creo que vamos buscando puntos de encuentro, con dificultades y con muchos esfuerzos por parte de los sindicatos, que es verdad, y por parte del mundo empresarial. ¿Que todo podía ser mejor? Pues yo entiendo que en una recuperación económica que empieza a venir cuando pase todo este tema del COVID, pues me imagino que todo eso se va a ir regulando y se va a ir dando el orden necesario. En los convenios colectivos pendientes de negociar, que también el COVID ha paralizado muchos procesos de negociación, ¿es el momento de subir sueldos, Enrique? Entendemos que sí, porque si queremos de alguna manera activar la economía, y más la economía leonesa, que es una economía circular, que no depende del mundo exterior, casi depende más de nosotros. Ya digo, no hay grandes empresas. Un trabajador, una trabajadora, si con menos de 1.000 euros, pues evidentemente poco va a poder movilizar la economía o activar la economía en la provincia leonesa. Y entendemos que ya en el siglo XXI y demás hay muchas empresas que tienen beneficios. Estamos asistiendo a una transformación del mundo del trabajo. Estamos conociendo unos seres salvajes que ahora mismo, que está presentando CaixaBank, que va a presentar el BBVA, cuando son entidades financieras que tienen cuantiosos beneficios y se van a cargar a muchísimas trabajadoras y trabajadores y quitar muchos servicios en el núcleo rural, donde además la población es mayor y no está acostumbrada y es muy difícil adaptarla a las nuevas tecnologías o a la digitalización, que dicen que es uno de los argumentos por los que va a pasar. Por lo tanto, yo creo que las empresas tienen que hacer ese esfuerzo. Habrá cuestiones, sectores un poco más complicados, es verdad, pero también hay que exigir al Gobierno, y desde aquí, aparte de pedir que los ERTEs continúen hasta que dure esta pandemia, hasta que finalice, y esperemos que finalice, y ya llevamos mucho con ello, y además yo entiendo que el Gobierno de España tiene que activar
medidas económicas para dar a las pymes. Tienen que pagar sus rentas, tienen que pagar, bueno, tienen unos gastos fijos todos los meses que hay que hacer frente. Bueno, pues eso hay que ayudarlos. Eso no contradice que aparte se puedan subir los salarios, porque los salarios hay que subirlos. No pueden ser salarios, contratos temporales o parciales y haciendo jornadas completas o abusando con las horas extras, que se están abusando muchísimo, ¿no? Como bien decía Enrique, a nivel provincial estamos hablando de pymes. Estamos hablando de un 95% del mundo empresarial está compuesto con pymes, de empresas que a lo mejor no llegan entre 5 o 10 trabajadores, y donde no todas esas empresas han dado beneficios, todo lo contrario, venían dando pérdidas aún y todavía no se han conseguido recuperar. Bueno, yo creo que hay que dejar que el mercado se mueva, y para eso vuelvo a insistir, es decir, es que necesitamos inversiones para que esa pyme vaya detrás, vaya un poco detrás, creando actividad económica y creando puestos de trabajo. Estamos en una situación crítica en el sentido de que como no encaminemos ese tipo de inversiones, pues va a ser difícil conseguir los objetivos que nos queremos marcar. El mundo empresarial yo creo que hace el esfuerzo, pero estamos en momentos de pérdidas ahora, entonces no estoy hablando ahora de si es necesario que el salario mínimo sea de 1.000 o de 1.200 o de 800. Yo creo que a mí me gustaría más vincularlo a conceptos de productividad, y dentro de un sector habrá determinadas empresas donde los resultados sean buenos, porque la productividad también es buena, y lógicamente ahí tienen que recoger beneficios, tanto el trabajador como el mundo empresarial. Pero después hay otro tipo de empresas donde, por las circunstancias que sea, esos beneficios no se cumplen, pues a lo mejor ahí que hay que sujetarlo un poquito más. Hay que ir buscando un punto de encuentro siempre, Enrique, y siempre estamos tratando de buscarle. Yo creo que es el camino que tenemos que hacer. Yo creo que a todos nos gustaría, a todo el mundo empresarial nos gustaría ganar mucho dinero, porque para eso se constituyen las empresas, y también nos gustaría, como no, por supuesto, que participasen de esos beneficios el mundo laboral, que así tiene que ser. Pero claro, hay que ir un poco también encaminando todo lo que nos viene encima de lo que es la propia crisis del COVID, la propia crisis que veníamos arrastrando y la situación económica de la provincia de León. ¿Ustedes lo de ligar los sueldos a la productividad lo comparten? No, nosotros entendemos que los sectores tienen que estar regulados en una negociación colectiva, en su convenio, y esos convenios tienen que, en su clasificación por las categorías profesionales, tienen que ir un salario unido a ellos, más otros conceptos, ¿no? La de productividad es complicado, es una cuestión, no digo que pueda haber un plus de productividad a mayores del salario, bueno, como hay en muchas empresas, pero ligarlo a la productividad no, porque sería un arma muy peligrosa ahora mismo. La productividad es medible y yo creo que se puede medir perfectamente. A lo mejor es verdad que en determinados sectores es más complicado ligarlo a la productividad, pero es el mejor efecto. Es decir, yo creo que el mundo empresarial, una actividad de una empresa, no solo es el empresario el que tiene que apostar por la empresa, sino que es el conjunto de todo ello, los trabajadores incluidos, ¿no? Entonces, el vincularlo a conceptos de productividad, bueno, pues eso implica esfuerzo, implica dinamismo, implica mayor compromiso por parte de todos, por parte del trabajador, pero también por parte del mundo empresarial. Ese es un concepto podría ser un modelo. Muy liberal que nosotros no compartimos. Respeto la opinión, pero no. ¿De los despidos o del mercado laboral? Bueno, nosotros entendemos que la reforma laboral que se hizo en su momento está perfecta y no tenemos por qué hacer ningún tipo de modificaciones. Y sí, regular el tema de los contratos, bueno, pues los contratos a lo mejor, esa dificultad que hay en estos días, en estos momentos, de que hay un montón de tipos de contratos, pues a lo mejor había que homogeneizar todo eso. Bueno, yo creo que el mercado laboral, con la reforma laboral que se hizo en su momento, funcionó, y ¿por qué no dejarlo así? Nosotros seguimos apostando por la contratación indefinida y evidentemente pues el despido tiene que llevar una indemnización, porque si no llevase una indemnización, si fuese un despido libre total, el libre es, lo único que cuesta algo de dinero, libre es,
Si fuese totalmente libre y no costase dinero, pues estaríamos ahora mismo analizando otros datos muy diferentes a los que hemos analizado en la primera pregunta tuya. Nos quedan 3 minutos. Yo quería que analizasen también el trabajo que está desarrollando la Mesa por León. Habíamos fijado muchas esperanzas a este organismo, pero pasan los meses, pasan incluso ya casi los años y no vemos ningún avance. ¿Cuál es el futuro de la Mesa por León? ¿Pero se ha hecho trabajo por la Mesa por León? Bueno, tenemos a Humildad Rodríguez, creo que está trabajando. Bueno, exactamente, sí. Por lo menos. La Mesa por León, y yo creo que ahí estamos muy de acuerdo, está parada. En este momento está parada. No hay esfuerzo, no hay compromiso por parte de las administraciones de apostar por la Mesa por León, porque tanto la parte sindical como la parte empresarial, en lo que es el diálogo social, siempre hemos dicho algo muy claro y muy sencillo. La Mesa por León tiene que cumplirse esos compromisos que se vinieron adquiriendo en momentos electorales. De momento no queremos nada más. Y no se ponen encima de la mesa. Se habla de otras cosas, se habla de los fondos europeos, que todos hablamos en estos momentos, porque es muy bonito, pero yo creo que la Mesa de León es algo que en estos momentos no funciona, pero porque no quieren que funcione. Por parte de la Federación de los Empresarios, perdón Enrique, y acabo, por parte de la Federación de los Empresarios, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora, no nos vamos a levantar de la mesa porque vamos a ser reivindicativos al 100%. Intentaremos por encima de todo que la Mesa de León se hagan los proyectos de la forma que sea. Nosotros es una herramienta que creemos en ella y hemos apostado por ella, ya no la mesa, que la mesa es un ámbito más político, sino lo que conlleva la mesa, que es la agencia, ¿no? Que es el trabajo del día a día, ¿no? Y puede pasar desapercibido. Y esa agencia tiene que venir para quedarse. Y tiene que ser la canalizadora de los proyectos y tiene que ser la canalizadora de buscar las inversiones y buscar dónde tienen que ir. Ese es un poco la capacidad que debe tener. Pero para eso tiene que tener un equipo y tiene que tener una independencia y tiene que tener una solvencia económica, si no es imposible que trabaje. Independientemente de los proyectos que apuntaba Javier y que compartimos nosotros, que no queremos nuevos proyectos, que simplemente que se cumplan los prometidos. Yo creo que sería un buen inicio de arranque, pero que se cumplan, ¿no? Porque hay un déficit muy importante, ¿no? Los políticos en León, no digo todos, pero sí una gran mayoría, una vez que abandonan la provincia de León y van a otras administraciones, tanto la central como la autonómica, dan la espalda a nuestra tierra, y eso lo estamos viendo año tras año, ¿no? Se hacen partícipes de lo que les mandan en Madrid y en Valladolid y poco se mueven, ¿no? Y la Mesa por León surgió de un movimiento social, de una reivindicación en la calle. Cuando la pandemia lo permita, igual hay que volver a la calle para reactivarla. Sí. Nosotros somos partidarios y yo espero que hablar ya con él, y lo tenemos hablado con el otro, con comisiones obreras, y volver a trabajar en volver a salir a las calles en el momento que podamos, a convocar una masiva tercera manifestación y una cuarta y una quinta y las que hagan falta. Esto que no se acostumbren ni el gobierno de la Junta de Castilla y León ni el gobierno de España, que sea una dormidera y que nos den 4 capotazos y nos vamos a olvidar de las leonesas y los leoneses. Es un compromiso que tenemos. Donde el mundo empresarial, por supuesto, que va a apostar también por esas reivindicaciones, por esa necesidad de llevar a cabo los proyectos necesarios y por colaborar con el mundo sindical en que se haga caso a la provincia de León. Muy bien, pues con esta última reflexión nos quedamos. Se ha acabado el tiempo de esta primera parte, de esta primera mesa de análisis de Analízale sobre el mercado laboral. En este sábado 1 de mayo, Javier Cepedano, presidente de la FELE, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Enrique Reguero, secretario general provincial de UGT, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Una pausa para la publicidad, cambiamos de invitados y seguimos analizando la situación del mercado laboral, pasado, presente y futuro en esta provincia. No se vayan. Continuamos en Analízale, en este tiempo especial de análisis del mercado laboral, en este sábado, 1 de mayo, Día del Trabajo, ya lo saben. Y en esta segunda mesa de análisis nos acompañan Julio César Álvarez, que es el presidente del Círculo Empresarial Leonés. Buenas noches, Julio, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal?
y por la parte sindical, por la parte social, Josepe Vega, que es el secretario provincial de Comisiones Obreras. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Comentábamos antes con Javier Cepedano y con Enrique Reguero, en primer lugar, un poco las últimas cifras del desempleo que hemos conocido. Las más recientes son las de la EPA, que arrojaban una situación, un panorama terrible, la verdad, para la provincia de León. Yo no sé cómo lo ven ustedes. ¿Cómo lo calificarían? Josepe, empieza. Pues evidentemente son cifras malas, ¿no? Yo sí es verdad que soy muy poco creyente de la EPA, ¿no? Creo que la EPA está mostrando últimamente datos difíciles de analizar, difíciles de ver con credibilidad, porque oscilan de una manera bastante peculiar. Y en esto hay que recordar a los televidentes que la EPA es una encuesta, y como encuesta pues está sometido a fallo. No es lo mismo que las estadísticas oficiales sobre el paro o sobre otras circunstancias, como puede ser la afiliación a la Seguridad Social, que son registros administrativos, ¿no? Aún así, pues evidentemente nos sirven de alguna manera para ver la evolución de los sectores económicos, intentando ver esas matizaciones, esas incorrecciones que puede haber un poco en el muestreo y en el proceso de encuestación. Pero bueno, yo me quedo ya no tanto en las cifras globales, que siempre se quedan de la gente, y en esta provincia estamos tan habituados a hablar de ellas como puede ser la actividad, ¿no? Yo, por ejemplo, me quedo en una cifra que creo que es importante que se cuente, ¿no? En los 2 últimos años, en esta provincia se han perdido 10.000 personas activas en el sector industrial. 10.000. Y eso significa no solamente que estamos perdiendo actividad, sino que estamos perdiendo industria. Y estamos perdiendo industria y eso significa que estamos perdiendo empleo de calidad. Eso es un dato aterrador que lo que afianza aún más es la posición que siempre hemos mantenido los sindicatos de clase, de que hace falta una apuesta clara de los poderes públicos por industrializar de nuevo la provincia. Julio. Poco más hay que decir. Yo creo que las cifras no son buenas. Podemos repetir lo que dice Josepe, los números, pero nos tenemos que dar en el fondo, ¿no? Yo tenía apuntadas 8.000 y pico personas, bueno, entre 8.000 y 10.000 casi, como son muy malos los dos números, nos van a dar igual. Es para preocupar, ¿no? Que no tengamos esa gente trabajando y que no tengamos esas empresas a las que se refiere Josepe. Claro, si no hay trabajo, también se van los trabajadores y también se deslocalizan las empresas. Y es un poco lo que tenemos que empezar. Teníamos que haberlo pensado hace mucho tiempo, quien hubiera estado, pero esto está pasando cada día, ¿no? Es decir, podemos hablar después del cierre de empresas que se está produciendo en la comunidad y en la provincia de León, y por eso las cifras, evidentemente, que se han publicado hoy son malísimas. Es decir, esto no augura un buen futuro, y siempre recordamos nosotros que hay 7.000 y pico personas en situación de ERTE, que el Estado no quiere decir que son parados, pero evidentemente son parados, y estamos viendo como las grandes empresas están pasando ya de los ERTEs a los ERES. Entiendo que vamos a hablar de esto hoy aquí, pero este es el gran problema que ya anunciamos nosotros hace mucho tiempo y que ya se está produciendo en las grandes empresas. No sé cómo lo están haciendo, porque pues, se pensará mejor, la normativa en principio no deja, y seremos los pequeños, las pymes, los grandes perjudicados de esta situación, ¿no? Pero bueno, me parece que hay 29.000 personas afectadas a grandes seres ahora mismo en España, y yo creo que a León esto pues también le va a afectar muy gravemente. Yo quería hacer una precisión, esta discrepancia que podemos tener de cifras, ¿no? Yo me estaba refiriendo a 10.000 desde los activos. Si es verdad que si es desde los ocupados son 7.900, me parece que son eso, aproximadamente. Sí, sí. Si hubiera que buscar culpables de esta situación, ¿a quién se señalaría? ¿Solo al coronavirus, a la pandemia? Bueno, ahora está de moda, ¿no? Ahora está de moda que todo es la pandemia, todo es el coronavirus. Yo creo que en la provincia de León, y además nosotros hemos hablado mucho de esto muchas veces, no podemos echar la culpa a la pandemia de todo. Y culpables seguro que somos todos. O sea, la parte empresarial, la parte sindical, el trabajador, el empresario, las administraciones, sin duda alguna. Yo lo siento, a que le duela, a ellos le van el sueldo, a mí no. Yo creo que tenemos culpa todos, unos más y otros menos. Y ahora refugiarse solamente en que el problema ha sido la pandemia, como hace muchas administraciones, me parece que no es lo lógico. Es decir, la provincia de León lleva con un problema singular mucho tiempo,
No podemos decir que ahora todos estos problemas vienen dados por la pandemia. Esto viene desde que, bueno, pues no se reindustrializó un sector que fue la mina cuando se perdió, no se ha apostado fuertemente por el campo, no se ha apostado fuertemente por el sector ganadero, bueno, nos han apostado fuertemente, yo diría que por nada en la provincia de León. Bueno, pues ahora estamos así. No sé lo que tenemos que hacer de aquí para adelante, o bueno, sí tenemos ciertas ideas, pero desde luego lo que queda de aquí para adelante es trabajar. Dicen muchos que mucho, yo digo que mucho y muy rápido. Porque esto de que planes a 10 años, dentro de 10 años igual quedamos aquí, si ahora somos 130 y pico mil, igual quedamos 60.000. Entonces, no sé, si dentro de 10 años estaremos a tiempo ya de salvar algo. Yo creo que ahora sí. Dentro de 10 años, como he oído que hay algún plan por ahí a 10 años se me antoja un poco difícil. ¿Que hay que hacer el plan? Yo no digo que no, pero que hay que empezar a buscar empresas que se sienten aquí y que hay que apoyar a las empresas que están ya asentadas aquí a que puedan crecer. Eso es urgente, pero para antes de ayer. Bueno, yo creo que es muy importante, cuando hablamos de este relato de culpables, ¿no? Intentar precisar más, ¿no? Porque es verdad que cuando hablas de culpables puedes sacar todo el rosario y te pueden salir toda la letanía que quieras de culpables, ¿no? Pero si haces simplemente una relación de culpables, parece como que todos tienen la misma responsabilidad, ¿no? Y estás repartiendo en cupos iguales la responsabilidad, ¿no? Y yo creo que aquí las responsabilidades no son simétricas, ¿vale? O sea, hay gente y hay poderes públicos que tienen más responsabilidad y luego pues hay gente que tiene responsabilidad pero menor, ¿no? Tiene responsabilidad hasta el último ciudadano o ciudadana de esta provincia, quizá por su silencio, quizá por su conformismo. Pero ¿tú crees que se puede acusar a un ciudadano de la provincia de ser el responsable del devenir final, ¿no? de la provincia de León? No, tendrá su responsabilidad en cuanto a su silencio. Pero la mayor responsabilidad está, claro, en los poderes públicos que tenían que haber establecido iniciativas políticas para cambiar cosas que son fáciles de analizar, ¿no? Es verdad que gran parte de la deriva económica de la provincia tiene que ver con la transición energética. Tiene que ver con el fin de la minería, con el fin de las centrales térmicas, es decir, con un monocultivo energético que existía en la provincia. Pero es que ha habido otro acontecimiento anterior, que fue el cambio del uso de la tierra, el cambio de la ganadería, y tampoco hubo ninguna acción decidida de los poderes públicos para abordar ese problema que se veía cuál iba a ser su desarrollo y cuáles iban a ser sus consecuencias, ¿no? Y luego también hay problemas sociológicos y problemas ideológicos. Es decir, cuando en el año 60 o en el año 64 el régimen estableció dónde se iban a establecer los grandes polos de promoción industrial y de desarrollo económico de toda España, nosotros quedamos fuera. Uno de los polos que se decidió, y que lo decidió el régimen franquista, fue el de Burgos, y otro fue el de Valladolid. ¿Vale? Hoy estamos ante la realidad, después de muchos años, y después de que eso se ha desarrollado, ha crecido, se ha hinchado como un bizcocho que ha tenido su tiempo, en que la provincia de Burgos es la provincia de España con la tasa de PIB industrial más alta de toda España. ¿De dónde nace eso? De una decisión de los poderes públicos de fomentar y decidir que el desarrollo industrial iba a estar ahí. ¿Se podía haber tomado decisiones para que, una vez que sabíamos que iba a haber una gran transformación del uso de la tierra en toda España, y eso iba a afectar de manera mucho más clara a León, a Ourense, a Zamora, haber tomado decisiones políticas para buscar una salida y buscar una promoción económica distinta, un futuro económico a esos territorios distinto? ¿Se podía? ¿Se hizo? No. ¿De quién es la mayor responsabilidad? Ya te lo he dicho, ¿no? De los poderes públicos que no lo han hecho. ¿Cuál es la nuestra en colectivo? ¿No? Yo, evidentemente, como organización sindical, nos tenemos que incluir, ¿no? Pues igual el silencio, igual no haber montado la que montamos el año pasado, hablemoslo claro. Se tenía que haber montado muchísimo tiempo antes, pero nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Para avanzar un poquito más en el análisis, hablaba antes, Julio, de los ERTES. ¿Hasta cuándo hay que mantener los ERTES? ¿Indefinidamente? ¿Es momento de buscar otro sistema que permita revitalizar el mercado laboral, que las empresas puedan seguir trabajando, que puedan contratar, que puedan salir adelante? ¿O es la única fórmula posible? Y sobre todo, ¿cómo evitar que esos ERTES se conviertan en ERES y estemos asistiendo al espectáculo que estamos asistiendo en toda España con las grandes empresas? Bueno, yo creo que hay que recordar, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, que los ERTES ya existían. Parece que los creó este gobierno con esta pandemia, y es mentira. Los ERTES
Es una figura que ya existía en derecho laboral y que, bueno, pues la utilizaba la empresa que lo necesitaba. Lo que no existía es un ERTE por causa de fuerza mayor, como se hizo en mayo del año pasado, en marzo del año pasado, cuando empezamos con la pandemia. Lo que se ha visto es verdad que los ERTEs de ese modo, y digo de ese modo, en la primera parte del ERTE, han sido pues muy interesantes para los trabajadores y para las empresas. A medida de que la pandemia avanza, yo creo que siguen siendo muy importantes para mantener a los trabajadores, oye, con su empleo en ciernes de poder recuperar, y han sido menos interesantes para las empresas que han tenido que empezar a pagar una parte de esa cotización de seguridad social al Estado. ¿Cuándo tienen que durar los ERTEs? Lo que haga falta en cada empresa. Es que tenemos que darnos cuenta que hay muchas empresas que no han abierto todavía. Y se está olvidando esto. Hay muchas empresas que no han abierto después de 14 meses o 15 meses, llevamos ya, de pandemia. No han abierto. ¿Cómo se puede estar planteando como decir que vamos a quitar el ERTE, me parece que es el 31 de mayo, si no me equivoco, el 31 de mayo? Pero si hay empresas que no han abierto, ¿cómo usted está planteándose quitar el ERTE? Yo creo, y entiendo que José pensará lo mismo, que no se van a quitar así. ¿Se tienen que regular de otra forma? Pues posiblemente se tendrán que regular de otra forma. ¿Que hay empresas que se están aprovechando de la situación de ERTE cuando no la necesitan? Pues seguro que sí. ¿De quién es culpa? Perdonadme, de la administración, que regule la utilización de los ERTEs. Hay empresas que necesitarán el ERTE hasta diciembre ojalá que no, hasta diciembre del 2021, y empresas que la necesitarán hasta agosto, y empresas que igual dicen, si es que a mí ya no me hace falta tener el ERTE. O sea, no se puede, de una cosa que ha funcionado bien, ahora decir, no, esto se va a acabar el 30 de mayo, yo estoy seguro que la ministra los va a prorrogar, estoy seguro. No sé si en la magnitud de los ERTEs que hay ahora, o más por sectores, o más por empresas. Para eso está la inspección de trabajo, ¿no? Oye, que vaya a la empresa, que examine si necesita realmente el ERTE, que no, y si lo necesita, que se quede el ERTE. Pero ayudando también a la empresa a mantener ese ERTE vivo. Porque si lo que decimos es que ahora a la empresa le metemos otra parte de carga de seguros, lo que va a hacer la empresa y lo que estamos viendo que están haciendo las grandes es, bueno, no pasa nada. Yo hago un ERE, cierro, o bueno, estas por suerte no van a cerrar, hago un ERE de 3.000 trabajadores, de 4.000 trabajadores, lo negocio, lo pacto, lo pago, y esos 3.000 trabajadores, ¿dónde van y cuándo van a encontrar un puesto de trabajo? Si estamos escuchando que lo peor en el sistema económico no ha llegado. Entonces, ¿cómo vamos a destruir más empleo? Por eso no le gusta al gobierno decir que hay 7.000 y pico personas en ERTE. Pues no le gusta, claro, ¿cómo le va a gustar? Que son parados, nos tenemos que dar cuenta que son parados, que están cobrando por el SEPE una cantidad y que, bueno, que pertenecen a una empresa, bueno, no son parados, sí son parados, bueno, escucha, ¿están trabajando? No, son parados. ¿Les pagamos un subsidio? Sí, son parados. ¿Que pertenecen a una empresa? También. ¿Que la empresa está cerrada? Bien, no les puede acoger. Entonces, el ERTE tiene que durar lo que necesite cada empresa que ese ERTE funcione. Josepe. Bueno, yo lo que puedo decir es lo que es la posición del sindicato. Lo que va a pasar, evidentemente, no lo sé, no tengo una bola mágica, ¿no? Y lo que va a decidir el gobierno, ¿no? Nosotros lo que defendemos, y defendimos en su día, es evidentemente el profundizar en esos mecanismos de flexibilidad interna que permiten que no se destruyan los puestos de trabajo. Yo creo que hay una metáfora, un símil que podemos utilizar aquí para que la gente entienda bien qué es lo que ha significado los ERTEs en este periodo, ¿no? La pandemia ha sido un acontecimiento terrible, tremendo. Yo creo que uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, es decir, es un acontecimiento global, donde los estados han tenido una capacidad de intervención en nuestra vida como jamás se había producido de una manera tan universal en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y claro, eso ha traído unas consecuencias tremendas, ¿no? Es como si fuera una gran guerra, ¿no? Pero claro, la guerra, uno de los elementos que más destruye en economía es la destrucción de los medios de producción, ¿no? Caen bombas en una ciudad y se destruyen las fábricas. Eso es lo que provoca después la crisis económica, la destrucción de los medios de producción. Pero la destrucción de los medios de producción se puede producir no solamente porque te cae una bomba, sino porque una empresa entre evidentemente en un problema de insolvencia, tenga que cerrar, y aunque tengas la fábrica ahí, no está funcionando. De esto conocemos bastante en León, de talleres, de fábricas, de elementos productivos que los vemos cerrados cuando vamos por las calles, ¿no? Eso es lo que había que evitar y eso es lo que se evitó
con estas medidas de flexibilidad y con los ERTE. Es decir, vale, hacemos una especie de paréntesis, conseguimos que el empleo no se destruye y inmediatamente que tenemos las condiciones de poder rehabilitar la producción, el medio productivo está ahí y puede iniciarse la actividad, ¿no? Eso es esencial y ha sido fundamental para que esta crisis no fuera mayor. Conseguir que no se destruyeran más medios de producción. Ahora, ¿cómo hay que adecuarse a la situación ahora en la salida? Pues estoy de acuerdo con Julio que eso tiene que ser analizándolo en función de las circunstancias. Yo no creo tanto que sea una circunstancia de empresa, sino una circunstancia de sector. También hay que entender que estos ERTES no son todos ERTES por causas económicas, los hay que tienen que ver con impedimentos de actividad, los hay que tienen que ver con limitaciones de actividad. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo, evidentemente los que sean por causas económicas, por cosas que arrastran de todo este proceso de reactivación, pues tendrá que haber un elemento claro de un ERTE de causas económicas, que para eso están ya los instrumentos perfectamente definidos. Claro, existen y existirán, ¿vale? Que para eso está una oficina territorial del trabajo y está una inspección de trabajo para ver si efectivamente se cumplen las causas. Creo que había que retomar posiblemente lo que teníamos antes de la última reforma laboral, que es evidentemente la autorización administrativa, porque creo que eso es lo que nos daría garantías a todos de que no hay una utilización abusiva y fraudulenta de ese instrumento, que como has reconocido tú, se está produciendo ahora mismo. Pero se está produciendo, perdona, porque si lo hacemos por sectores, tú me dices, y yo te lo puedo comprar, es que Benidorm te está recibiendo turistas, claro. Es que los hoteles van abriendo, claro. Es que en el norte están todos los hoteles cerrados, claro. Es que en León tenemos, me parece que 20 y pico hoteles cerrados, claro. Y es que el día 9 de mayo no van a abrir, claro. Entonces, es que en Canarias sí, entonces el sector es igual, ¿no? Pero yo oigo al ministro decir, va a haber no sé cuánto dinero para Canarias, no sé cuánto dinero para Baleares, y nos estamos planteando en el Levante. Claro, Julio, pero entonces hay que reforzar no solamente la acción inspectora, estoy de acuerdo contigo, tendríamos que reforzar las inspecciones de trabajo, que en los últimos años han quedado muy debilitadas. Habría que reforzar también las oficinas territoriales de trabajo, que nosotros lo denunciamos durante la pandemia. Teníamos la oficina territorial de trabajo con menos medios de toda la comunidad autónoma. Bueno, tenemos casi todo, lo menos de la casi todo, pero en concreto, en un momento tan absolutamente grave como el que vivimos, fue absolutamente bochornoso lo que se vivió aquí, ¿no? Una oficina dotada de lo mínimo y que tenía que resolver un número de ERTES como no había en ninguna otra provincia, ¿no? Hay que reforzar eso, personal, pero también hay que reforzar el marco jurídico. Yo, desde nuestra posición, creemos que el recuperar aquello que existía antes de la reforma laboral, que es la autorización administrativa, en estos momentos sería esencial para evitar arbitrariedades. Y luego, evidentemente, no es lo mismo que estemos hablando de sectores de actividad, como por ejemplo la hostelería o el comercio, que tienen unos niveles de impedimento, de limitación mayores que otros, ¿no? Yo creo que hay que adecuarlo, creo que es lo que va a pasar, creo que es lo que va a ocurrir, es decir, al final el gobierno yo creo que sabe lo que hay, o sea, habrá una negociación, en las mesas de diálogo social donde esto se trate, la postura del sindicato de comisiones obreras es muy clara sobre eso, es decir, tienen que continuar los mecanismos de flexibilidad, continuar en esta situación y posiblemente después también. Nos quedan 30 segundos para cada uno. Los fondos europeos, que los vemos como una panacea, parece que vienen a acabar con todos nuestros males. ¿Creéis que va a ser así? ¿Pero los vemos o los oímos? No. Yo creo que los oímos. Los intuimos. Los oímos, nos dicen que hay unos fondos. Mira, yo estaba esta mañana en una reunión empresarial con empresas de Castilla y León y solo oigo hablar que va a haber mesas, que va a haber no sé qué, que va a haber comisiones, que la Junta de Castilla y León, que... Yo creo que hay un desconocimiento y que, por desgracia, lo que estamos escuchando es propaganda. Yo, tengo la esperanza y la fe de que lleguen, pero de momento lo que estamos oyendo son cifras que marean cuando las oyes, porque es verdad que si llegaran y se estructuraran bien, pues podríamos tener un reflote de la economía, del empleo, de las empresas, de todo, pero de momento solamente estamos escuchándoles. Josepe. Yo tampoco sé si van a venir o no, porque no tengo ninguna seguridad, como cualquier ciudadano de a pie. Lo que está claro es que si la Unión Europea ha entendido que una crisis se gestiona desde la inversión pública y desde el apoyo de los poderes públicos a ese crecimiento económico, saldremos de la crisis y evidentemente estaremos en un escenario diferente. Como se vuelva a gestionar como se hizo en 2008, con políticas de austeridad, y por lo tanto con la falta de inversión y con la falta de apoyo al crecimiento económico, entonces nos encontraremos con la mayor recesión de la historia de la humanidad. Esperemos que no sea así. Esperemos.
José P. Vega, secretario provincial de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Germán. Julio César Álvarez, presidente del Círculo Empresarial Leonés, gracias por acompañarnos. Gracias a también. vosotros, como siempre. Y a todos ustedes también, gracias por estar ahí. Así ponemos el punto final a este Analízale especial Mercado Laboral en este sábado 1 de mayo, Día Internacional de Trabajo. Buenas noches, disfruten del fin de semana. Adiós. Bodega Palomares ha patrocinado este espacio.